bordo del barco. Y reconocen el lugar. Están reconociendo el lugar. The plantation system is like the symbol and the first step of what would later be the Cuban society. I mean, every aspect, every contribution, every important contribution of the popular culture of my country was originated in the plantation system. Cuando de África llegué en un barco caravela, me trajeron los españoles como si yo fuera fiera. Me tiraron en el monte con mi ganga y una vela. ¡Ay, Dios! ¡Qué mundo más perverso! Cuando de África llegué. ¡Ay, Dios! ¡Qué mundo más perverso! The revolution has changed all the conception of living in Cuba, not only in the economical and in the political, but also in the cultural field. We were born again after the revolution, and now we can say that we have and that we live a real national Cuban culture. Europe first became aware of Cuba. Christopher Columbus landed in 1492. Within 100 years, the native Indians had been decimated by violence and disease. The Spanish rulers then imported slaves from West Africa, and slavery wasn't abolished until as late as 1886. Then, after fierce struggles, Cuba gained its independence from Spain, at the same time becoming heavily dependent on the United States, until 1959, when the revolution, led by Fidel Castro, overthrew the dictator Batista. Since that time, an estimated 1 million people, mainly middle class, have left. But the population of this, the largest island in the Caribbean, has grown, and in Havana itself, doubled over the last 25 years. No son exactamente canciones políticas, pero muchas veces plantean cosas sociales, problemas sociales nuestros actuales, ¿no? Y es una música a la vez bailable, puede servir para... Antes de la revolución no había una vida estable, o sea, podías estar trabajando un tiempo y otro tiempo no estar trabajando. Ahora, bueno, el músico tiene un respeto en primer lugar por el Ministerio de Cultura, le vengamos un salario que es equivalente a un salario de un profesional en cualquier parte del mundo. Have just created a song called La Habana No Puede Más. La Habana can't stand it any longer, about the immigration of people from other provinces to Havana. Havana being very crowded and being unable to satisfy the necessities of people. So that's a social song. In the revolution, there was a big need to create a social poetry and a social music.
what he does in his music, in his songs, comes from the old troubadours. But of course, Pablo and Silvio, they have opened a new way of saying political things, like what my generation and the generation before mine did in poetry. Quizás el tiempo pueda decir que hoy regresaré y lo pienso en inglés, acaso en español, lo grito hasta en francés. ¿Quién soy? Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje. Tenemos en Pablo Milanés desarrollo de la canción cubana amplio. Esto es el fenómeno sonero en la canción. Para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo. Es un documental que está en proceso de elaboración en estos instantes. Teoría musicológica del amigo Firmía. El documental intenta presentar los aspectos fundamentales del proceso de integración nacional de la cultura cubana. Vemos a la familia Baleana Miranda en medio de una reunión festiva, familiar, donde se ejecutan distintos instrumentos. Te acordarás de mí, abuela como el águila, y algún día te acordarás de mí, la abuela como el águila, y algún día te acordarás de mí, la abuela como el águila, y algún día te acordarás de mí. Este es uno de los cantos soneros más antiguos de Cuba y es importante porque representa una etapa del proceso de integración al desarrollo sonero. Vuela como el águila, y algún día te acordarás de mí. Vuela como el águila, y algún día te acordarás de mí. La tumbadera, ya dije que era un instrumento de mucha importancia, muy relacionada con los grupos de origen bantú. Se comporta como una combinación de percusión con pulsación. Percusión con pulsado. Percusión con pulsado. La tumbadera tiene una gran importancia porque sirvió de base para cantos que fueron una transición a la música afro-hispánica. En la cultura musical cubana existen los siguientes géneros fundamentales. Lo que se conoce como danzón o campo danzonero, para hablar de todas sus influencias. Lo que se conoce como rumba o campo de los rumberos. Lo que se conoce como canción o lo cancionístico cubano. Y lo sonero propiamente dicho. Es decir, que son 4 géneros fundamentales. No existe ninguna música en Cuba que no se esté asociada o derivada con estos 4 géneros fundamentales. Yo quiero crear un son, un condado con el campo, donde tenga sabor como el sexo cubano. Yo quiero crear un son, un condado con el campo, donde tenga sabor como el sexo cubano. No toca la dimensión. Eso es un género esencial en la cultura musical cubana, porque representa un muy alto proceso de integración de elementos de las fuentes fundamentales de origen hispano, europeo y de origen africano. Yo quiero crear un son, con sabor sobre el campo, donde tenga sabor como el sexo cubano. Yo quiero crear un son, con sabor sobre el campo, donde tenga sabor como el sexo cubano. No toca la dimensión, de la que está convencido.
Después de la revolución se establece esta casa ya como una organización estatal, puesto que la trova eran espontáneas, eran cosas privadas. Esa es la cultura hecha de Virgilio Palay. Virgilio prácticamente es producto de su constancia, pues debemos decir que aquí siempre ha habido. Este grupo fue fundado en 1926 o 27 más o menos. La importancia que tiene es que fue el que logra romper la discriminación que tenía el son y se introduce en la sociedad, empieza en la sociedad. A partir del grupo ese que surgen otros muchos grupos sonetos. Piñera es una figura conocida nacionalmente, internacionalmente por sus composiciones. Él fue el que formó el Sexteto Nacional bajo su dirección y que logró invadir el mundo con sus composiciones y su música. Hace 52 años soy músico. Esa foto yo no representa, yo soy el bajista del grupo. El grupo yo soy el que está por bajo. Y el director y todos esos otros personajes ya están delegados, están en Miami, todos los otros. Han ido dispersando por distintos grupos y otros están fuera del país. Eso no es delegado a otro trabajo. Siempre cuando hablan el sistema actual, lo más correlativo. To create an epic drama with dances, with music and songs. A kind of exaltation of the revolutionary tradition, symbolized with the maroon, with the blown away slaves.
this man was wonderful, and he was a big treasure himself. He was a big library himself. And I said, well, I have to rescue this, and I have to put this into literature. So I wrote the autobiography of a runaway slave. And that's how this book was published in English. It has many more editions in English in the United States also. This is one of the best pictures of Esteban Montejo. He was the last of the Maroons, or the runaway slaves that survived in America. Contributed to fill the gaps that we had in Cuban history. All this inner, I would say, inner life, you see, what we call the oral history, the micro history, was brought out. Esteban tells a lot about the many different religions of African origin that exists in Cuba, because in the barracks were like a melting pot, you see, where all this coincided. So he was the representative of a man who lived during that period in such terrible conditions, but at the same time with all that powerful culture that nowadays we can call with proud that it's our national culture. We call that dance preparación combativa. So we present a modern, a natural message with traditional elements. Before the revolution, nothing like the Conjunto Folclórico ever existed. It was necessary to create a group to show to everybody the enormous treasure of Afro-Cuban dances and musics that were living in Cuba, that existed in Cuba. We have been working for more than 20 years, collecting the music, the dances, the oral literature, everything that represents our traditional way of life, and we have been able to integrate them into the new socialist culture we are creating. Te digan tus sesos dónde están, ay mi te digan tus sesos dónde están, con la invasión a Granada, la moral se te cayó, ay con la invasión a Granada, ay mi te digan tus sesos dónde están, ay mi te digan tus sesos dónde están, con la invasión a Granada, sí con la invasión a Granada. The Cuba Francesa is a set of different dances that were brought to Cuba during the last year of the 18th century, after the Haitian Revolution. Cuba Francesa, that means French drum. Aquí estoy haciendo un toque que incluso hemos visto ya en las secuencias del documental anterior, que es de un instrumento que es el kata o guía de la tumba francesa. Aquí en este ritmo, en primer lugar, tenemos al mismo tiempo dos ritmos. Uno que es este y otro que es, pero que están como en una unidad dialéctica inseparable. Esto es un fenómeno muy importante, es muy frecuente en la cultura del origen bantú y afrofrancesa en general, que se produce porque dos o tres sonidos en la cadena del ritmo se mantienen fijos, pero en determinado momento
Esos sonidos que se mantienen fríos sirven a su vez de referencia para que con la otra mano se produzca un cambio en los otros acentos mientras él permanece fijo. Y eso produce un cambio aparente de métrica para el oído europeo.